Los Bankai. En el mundo de Bleach, esta palabra significa el final de un combate o el inicio de una pelea que será brutal. Existen todo tipo de Bankais, elementales, especiales y de gran tamaño, pero existe una categoría donde entran los Bankai que no pueden ser liberados bajo ninguna circunstancia, salvo que la situación sea extrema, porque podrían causar la muerte de aliados o la destrucción de todo el Gotei 13. Así que por todo lo anterior y mucho más, hoy les traemos todos los Bankais que fueron prohibidos en Bleach. Los Bankai que existen son muchos, bastantes de hecho, cada uno con un tipo de poder que lo diferencia del resto. Sin embargo, hay tres categorías de Bankai prohibidos en el mundo de Bleach, y hoy vamos a traer todos: los Bankai prohibidos estrictamente, los Bankai sellados y los Bankais cuyo portador demostró y declaró que no conviene usarlo cuando hay aliados cerca o por mucho tiempo, ya que podrían destruir a la sociedad de almas. Así que deja tu like todopoderoso para apoyar este video y suscríbete, porque estos 6 meses estaremos subiendo muchos videos de Bleach para que la espera sea menor, y de paso alcanzamos la meta de los 90.000, que ya estamos cerca de los 85 y vamos a medio camino. Ahora sí, una vez suscrito y dejado tu like, comencemos con el Bankai del Capitán Hirako Shinji, Sakashima Yokoshima Happou Sagari. La segunda Zanpakuto de tipo hipnótico en el mundo de Bleach. Sakanade manifiesta su Bankai con el comando Sakashima Yokoshima Happou Sagari, pero este Bankai solo tiene una técnica, una sola, que lo convierte en un Bankai prohibido, solo si hay aliados cerca. Muy atentos, cachorras y cachorros. Cuando el Capitán Hirako libera su Bankai, su Zanpakuto cambia de aspecto y debajo suyo aparece una flor metálica dorada que cubre al capitán, convirtiéndose en la zona segura, mientras que fuera de la flor metálica el Bankai causa un único efecto: hipnotiza directamente el espíritu del oponente, haciendo que éste no distinga aliados de enemigos, y es así con todos, provocando que todos se maten entre sí, mientras que el capitán está a salvo en la zona segura. Pero este Bankai tiene un detalle importante: el gas que aparece cuando libera tanto su Bankai como su Shikai. Este gas durante un tiempo se creyó que era el causante de la hipnosis. Sin embargo, recientemente Tite Kubo lo aclaró mucho mejor en la pregunta 858 del Club Outside, donde revela que el olor no es una condición para activar el efecto de Sakanade, sino que más bien es un olor que se percibe después de caer en el efecto de la hipnosis de la Zanpakuto. Esto significa que no hay forma actual de escapar del efecto de Sakanade con algo tan simple como no respirar. Tal parece que cuando Hirako libera su Bankai, la zona de efecto se extiende automáticamente, pero el gas recién se manifiesta o empieza a sentirse en quienes estén dentro del rango, que es bastante grande, ya que Hirako lo usó porque no había aliados cerca, y solo por esto su Bankai se convierte en uno de los pocos que no pueden ser activados cuando hay aliados cerca, ya que caerían automáticamente en el rango del mismo. El Bankai del ex capitán comandante Yamamoto Genryusai, Sankano Tachi. El Bankai del comandante Yamamoto era un Bankai que entraba en la categoría de Bankai prohibido, pero no del todo. ¿Por qué? Muy atentos, el Bankai podía activarse y ser usado, pero no por mucho tiempo, porque su sola liberación y materialización causaba que un calor abrasador cubriera toda la sociedad de almas, un calor extremo que secaba el agua y mataba todas las plantas, todo esto en segundos, y cuanto más tiempo pasara activado después de su liberación, ese calor aumentaría y se intensificaría aún más. Personajes como Toshiro, cuyo Bankai es de tipo hielo, no podía ser usado ya que comenzaba a derretirse. Este calor abrasador era simplemente el rango de activación del mismo. Nada más que eso, su Bankai manifestaba las llamas infernales, pero en la hoja de su Zanpakuto. Esta técnica se llamaba Higashi, un solo toque de la misma desaparecía cualquier cosa que tocara. Pero cuando Yamamoto liberaba su segunda técnica, Nishi,
su cuerpo se cubría con las llamas que alcanzaban temperaturas tan altas como el mismo sol, eso ya se sabe, pero todo a su alrededor también aumentaba su temperatura. El suelo y el concreto comenzaba a derretirse y a convertirse en lava. El propio rey Quincy declaró que de no ser por su Blood Bene, estar cerca de Yamamoto le habría afectado enormemente. Cuando se liberó este Bankai, los capitanes lo sintieron automáticamente. No había dudas que era Sanka no Tachi, pero uno de ellos dejó claro que este era un Bankai que no podía usarse por mucho tiempo, un Bankai prohibido. Uno Hanaretsu dijo: termine la pelea pronto, o si no usted y toda la sociedad de almas será destruida. Con esas simples palabras dejó más que claro que Sanka no Tachi era un Bankai absurdamente poderoso y peligroso de usar. El Bankai del actual capitán comandante Kyoraku Shunsui Katen Kyokotsu Karematsu Shinju. El Bankai del comandante Kyoraku es uno cuyo rango es bestial y su efecto es lo peligroso en el campo de batalla. Mientras peleaba contra Lil Barrow, él esperó hasta que todos sus capitanes y shinigamis estuvieran suficientemente lejos para activarlo, y aún con esa seguridad de que todos estaban lejos, se disculpó con su teniente ya que sabía que aún a esa distancia su Bankai le caería con su zona de efecto. Y así comenzó el Bankai Katen Kyokotsu Karematsu Shinju. Un aura dorada se expandió por todo el escenario, materializando su Bankai como una gigantesca obra de teatro. La presión espiritual que emanaba este Bankai causaba que todos sintieran o percibieran el mundo de forma distinta. Sentimientos como el temor, la ansiedad, escalofríos, etc. inundaban el cuerpo de los que eran afectados por su zona de activación. Y también cada uno veía el mundo de forma distinta, como algo desolado y triste. Los actos, sin embargo, que eran una insta-kill automáticas, afectaban solamente al oponente con el que Kyoraku se estuviera enfrentando, pero aún no hay una confirmación oficial de que pudiera afectar a todos, salvo su zona de efecto. Sin embargo, si consideramos que el tercer acto inundaba todo el escenario en un océano infinito, es posible que si algún aliado estuviera cerca caería en el tercer acto también, pero solo es probable ya que no está confirmado. Su zona de activación causaba un efecto automático y el rango era muy grande, por esto se convirtió en uno de los Bankais cuya activación es el último recurso ya que podría afectar a cualquiera que estuviera cerca. El Bankai de los capitanes de la División 0 y la capitana de la División 0 Shutara Senjumaru, Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji. La División 0 está compuesta por sus 5 capitanes y cada uno tiene su Zanpakuto, que a excepción de Ichibei Hyotsube, 4 capitanes tienen sus Zanpakuto selladas por un pacto de sangre obligatorio. Tenjiro Kirinjin con su Zanpakuto Kinpika, Nimaya Hoetsu que es el forjador de todas las Zanpakutos, Hikifune Kiryu con su Zanpakuto y Shutara Senjumaru con su Zanpakuto Shigarami. Todos estos capitanes tienen sus Bankais, pero están sellados, ya que si todos se liberaran al mismo tiempo al 100% de su poder, sacudirían los cielos de los 3 reinos, dando a entender que activarlos todos sería demasiado peligroso para todos los reinos, la sociedad de almas, el mundo humano y el hueco mundo. Por esto, solo uno de estos capitanes puede liberar su Bankai al romper el pacto de sangre que se logra con el sacrificio de los demás capitanes de la División 0, siendo el único Bankai que vimos el Bankai de Shutara Senjumaru, Shatatsu Karagara Shigarami no Tsujin. Cuando activaba su Bankai, un telar gigante cubría la zona y encerraba a todos dentro de las telas que manifestaban las debilidades exactas de cada uno, para causar una derrota automática. Cuando Senjumaru usaba su Bankai para acabar con toda la Guardia Real, los 3 mundos y los cielos de los mismos comenzaban a sacudirse por el inmenso poder que provocaba su activación. Ahora imaginemos esto con otros 3 Bankais
del mismo nivel de poder. Quizá a lo que se refería Senjumaru era que sucedería un evento quizá similar a lo que sucedió cuando el Rey Espíritu fue asesinado, temblores o terremotos que provocarían destrucciones totales, pero esto último ya es una suposición, ya que uno solo causó un efecto simple como el que los cielos tiemblen. Por esto, el Bankai de la División Zero y el de la Capitana Senjumaru no fueron prohibidos, pero al contrario fueron sellados para nunca ser usados a menos de que se rompa el pacto de sangre. El Bankai del Capitán Kenpachi Zaraki, el Bankai de No Sarashi. Mucho ojo que este Bankai oficialmente no está prohibido, pero quedó claramente demostrado que su activación sucedió demasiado pronto y esto causó un efecto similar al Bankai de Kyoraku o el Bankai de Hirako. Cuando Kenpachi Zaraki recibió el poder de su Bankai, su conciencia dejó de estar ahí. Durante todo el tiempo en el que él tenía el poder de su Bankai, el capitán parecía no estar plenamente consciente. Su poder era abrumador, su fuerza física era abismal y superó a cualquier capitán. Pero cuando Toshiro intentó acercarse, Byakuya lo detuvo en seco, diciéndole que lo mejor era no aproximarse a Zaraki, ya que parecía no ser el mismo. El capitán Kenpachi se había convertido en un demonio carmesí que no distinguía a sus propios aliados. Sin embargo, como dijimos, este Bankai no fue prohibido oficialmente. Sin embargo, cuando se activó, dos capitanes prefirieron alejarse y no interferir porque se dieron cuenta de que si lo hacían, quizá Kenpachi los atacaría con la misma ferocidad con la que destrozó al Steam Writer Gerald Valkyrie. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, por favor déjanos tu like todopoderoso porque eso nos ayuda mucho y además pone bastante contento a Pérnida. Y suscríbete porque iremos subiendo muchos más videos así. Ahora, todos los Bankais que mencionamos anteriormente tienen condiciones estrictas para ser activados o fueron sellados por su increíble poder que podía romper el equilibrio de los tres mundos o que no podían usarse por mucho tiempo porque destruirían una amplia zona o la sociedad de almas misma. También Bankais que afectan a los aliados cercanos, pero todos estos Bankais fueron prohibidos técnicamente a medias, pero ninguno de estos prohibidos realmente por la Central 46. Solo existió un Bankai, uno solo en toda la historia del universo de Bleach, que fue realmente prohibido de manera tajante y que jamás se volvería a activar. Y este era el Bankai del séptimo Kenpachi, el Capitán Kuruyashiki, Gagaku Kairo. El Bankai del séptimo Kenpachi fue revelado y descrito en la novela de Bleach Los espíritus están siempre contigo. Este Bankai tiene un rango demasiado grande y es por el cual está estrictamente prohibido. Muy atentos cachorras y cachorros, cuando él liberó su Bankai en el Dangai, la Central 46, al ver semejante abominación, exigieron prohibirlo y jamás volver a liberarlo. El Bankai de Gagaku Kairo se manifestaba como una mandíbula gigantesca, colosal que abarcaba varias veces la circunferencia del Gotei 13 y devoraba todo lo que estuviera en dicho rango, sin importar si había aliados cerca. Era un Bankai que no distinguía enemigos ni aliados, consumía y destruía todo en un solo movimiento, siendo su liberación una insta-kill automática pero con un gran precio. De hecho, durante la novela, cuando Asashiro se enfrenta a Kuruyashiki, se revela que si este Kenpachi liberaba su Bankai hubiera ganado la pelea, pero no lo hizo porque ahí estaba todo su escuadrón y sus amigos también estaban presentes. El capitán Kuruyashiki fue el único capitán que tuvo un Bankai tan poderoso pero demasiado peligroso que se convirtió en el único Bankai que fue prohibido en el mundo de Bleach. Los demás que mencionamos son Bankais que está prohibido usarlos en ciertas circunstancias o por demasiado tiempo porque serían capaces de destruir la sociedad de almas, pero Gagaku Kairo es el único prohibido realmente por el simple hecho de que era otro nivel de destrucción y liberarlo en el Gotei 13 significaría la destrucción del mismo y de todo lo que lo rodeaba.
Los bankais prohibidos o bankais sellados son zanpakutos cuyo poder excedieron el límite seguro establecido por la Sociedad de Almas, y son pocos los que llegan a ese nivel de poder que los altos mandos deben detener su liberación por la seguridad colectiva. Quizá existen otros personajes que posean un bankai y cuya liberación no es segura al 100% tanto para aliados como para el mismo portador. Por ejemplo, el bankai de Sousuke Aizen, el bankai de Kyoka Suigetsu. Muy atentos porque este es un bankai que sí existe en el mundo de Bleach, pero que no está prohibido ni está en dicha categoría por el simple hecho de que no se sabe exactamente cómo es ni cuál es su efecto. Solo hay una cosa que se reveló y es que solo afecta a quienes hayan estado bajo el efecto de su Shikai. Nada más que eso, confirmando que sí tiene un bankai pero que aún no fue revelado. Nosotros hicimos un video analizando todas las habilidades de su zanpakuto y creamos como nosotros creemos que sería su bankai, y de ser algo similar, sí sería un bankai como el de Hirako, que no debería activarse bajo ninguna circunstancia porque sería peligroso tanto para Aizen como para sus aliados. Esto claro si no fueron empalados por el mismo atorrante, ya que este no pierde jamás esa costumbre, pero aclaramos que no fue revelado oficialmente y solo es una teoría. Los bankais prohibidos en Bleach son unos pocos y el día de hoy queríamos traerles todos los que fueron confirmados, ya sea por palabra de los portadores como por los demás personajes, como bankais prohibidos, ya sea parcialmente como los del Capitán Hirako o el ex Capitán Comandante Yamamoto, así como los bankais sellados como los de la División Zero y por supuesto el legendario bankai del Capitán Kenpachi Kuruyashiki, el único bankai de todo el video que fue estrictamente prohibido y esto es confirmado. Así que si disfrutaste este video déjanos tu like todopoderoso porque eso nos ayuda y ayuda emocionalmente a Pernida para no levantar su pulgar solito, y suscríbete para disfrutar de mucho pero mucho contenido de Bleach. Estos meses serán eternos pero nosotros como siempre seguiremos a su lado para darles mucho contenido de Bleach, así como hoy que les trajimos la clasificación actual de los bankais que entran en la categoría de los bankais prohibidos en Bleach. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.